En esta oportunidad, mis amados hermanos, queremos venir a la meditación de la palabra de nuestro Padre. Queremos realmente traer en nuestro corazón una reflexión basado en el tiempo que nos estaba tocando vivir, hermanos. Un tiempo, dijéramos, con dificultades y que muchas veces uno no le encuentra propósito de por qué pudiera estar aconteciéndonos lo que nos está aconteciendo. Para todos, sea para aquellas personas que no se acercan a Dios, que no tienen comunión con Dios, pero también para nosotros los que somos creyentes en Dios, nos han acontecido y nos siguen aconteciendo cosas que muchas veces nos incomodan, que muchas veces, hermanos, no son lo que nosotros quisiéramos tener o quisiéramos estar viviendo. Pero cuando nosotros, los hijos de Dios, vemos a nuestro Padre y logramos ver también sus propósitos y sus planes, logramos decir: Señor, verdaderamente, aunque esto es incómodo para aquellos que amamos a Dios, verdaderamente podemos decir que todas las cosas nos ayudan para bien. Mis amados hermanos, teniendo ese sentir, es que yo quisiera considerar con ustedes la vida de un, diríamos, personaje bíblico donde Dios se manifestó, donde Dios prácticamente se revela ante esta persona y le forma su carácter, y más adelante esta misma persona es utilizada para mayor gloria. Nos referimos en este caso a José. Nuestro estudio de hoy tiene que ver con el Antiguo Testamento. Casi muchas veces no solemos llegar a ese libro, pero hermanos, en realidad, como dijo el apóstol Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, útil también para corregir. En fin, hermanos, la palabra de Dios es algo que es completo. En esta oportunidad, nuestra reflexión la encontramos, dijéramos, en el libro de Génesis, capítulo 49. Este pasaje, mis amados hermanos, es el momento donde Jacob, el padre de José, está profetizando sobre sus hijos. Recordemos que Jacob había tenido 12 hijos, de los cuales más adelante saldría las 12 tribus de Israel. Y en este momento, antes de partir, Jacob, el padre de ellos, estando sus hijos alrededor de él, les bendice y les profetiza. Y yo quiero tomarme la reflexión en el momento donde se dirige Jacob a su hijo José. Es decir, en esta parte donde lo va a bendecir a él. Y entonces este texto que vamos a estar viendo servirá, diríamos, hermanos, como un punto de reflexión, ¿verdad? Aunque vamos a estar hablando de su vida, pero realmente lo que queremos ver es la vida de Dios, cómo es que Dios obró en José. Queremos ver, hermanos, algunas cualidades, algunos, diríamos, atributos de nuestro Creador en el trato que él tuvo, en este caso, con la vida de José. Pero vayamos al pasaje, que es Génesis capítulo 49, versículo del 22 al versículo 26. Dice la escritura: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asatearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. Pero por el nombre del pastor, la roca de Israel. Por el Dios de tu padre, el cual te ayudará. Por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá
con bendiciones de los cielos de arriba y con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. En esta oportunidad quisiéramos pedir la bendición de Dios para que la palabra del Señor no solamente sea oída y recibida, sino que también a través del Espíritu Santo ministre nuestras almas. Mi Dios amado, agradecido porque tú siempre nos das las provisiones necesarias para que nosotros podamos servirte y glorificarte. En esta hora te agradecemos que nos provees de manera virtual para que podamos meditar en tu santa palabra. Sea tu bendición sobre aquellos que ven este video, que escuchan esta palabra, y a tu servidor dale la gracia, Señor, y la habilidad para poder compartir lo que tú has puesto en su corazón. Así te lo pedimos, amado Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Creo, mis amados hermanos, que el deseo de toda persona, en realidad, desde que va desarrollándose en su vida, pues el deseo en realidad no es de tener una vida en la cual vaya a manifestarse derrota. Siempre hay una aspiración a hacer una vida que pueda realmente vivir una vida mejor, lo que el mundo le llama una vida exitosa. Pero muchas veces, hermanos, acontece de que no logramos tener ni alcanzar lo que muchas veces nos proponemos o los planes que nos habíamos formulado, y entonces puede en un momento de nuestra vida caer en un estado de tristeza, de desánimo y, por qué no decirlo, también de depresión, si es que así también pudiéramos nosotros decir en esta hora. ¿Por qué? Porque muchas veces encontramos obstáculos que nos impiden alcanzar lo que nosotros deseamos. En esta hora, yo lo que siento compartir es que todas estas cosas están bajo el control de nuestro amado Dios. Hay veces que uno planea, uno diseña, pero ¿quién tiene la autoridad para que tales cosas se lleven a cabo? Eso solamente está en las manos poderosas de nuestro amado Señor. Muchas veces, para que se alcance un éxito, para que se alcance lo que uno muchas veces desea como bendición, primeramente se tiene que pasar por un proceso. Hay veces que es un proceso de preparación, proceso de capacitación. Y en ese proceso suceden de que hay cosas incómodas, cosas que son dolorosas, para la postrer entonces lograr ver el fruto de lo que sería de nuestro trabajo o de aquello que realmente, pues diríamos, hermanos, se manifestó como una disciplina en nuestras vidas. Al decir esto, quiero decirles, hermanos, que la vida de José fue de esa forma. Una vida que en un principio pues no estaba padeciendo, se veía que todas las cosas eran favorables, para la postrer entonces ver que su vida entró en una etapa de padecimiento, de sufrimiento y, por qué no decirlo, de formación y de disciplina. Pero al final de todo vemos que tal aflicción, tal disciplina, por así decirlo, trajo su fruto. Esto mismo quiero decirles que lo vemos en la vida de nuestro Señor Jesucristo. En ese pasaje del libro de Isaías, capítulo 53, donde se nos dice del versículo del 10 al 11, que nuestro Señor Jesucristo también padeció aflicción. Dice la Escritura, que con todo y eso, dice, Dios, Jehová, quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, entonces dice, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y verá también, dice, el fruto de su aflicción de su alma,
pero al final dice que quedaría satisfecho y por su conocimiento justificaría mi siervo justo a muchos y dice la palabra que llevaría las iniquidades de ellos. Es decir, como que si esto Dios lo tuviera diseñado, un proceso, una etapa de padecimiento para luego un periodo donde hay más gloria, donde realmente se cumple el propósito de Dios. Y es que, mis amados hermanos, todas las cosas están en las manos de nuestro Dios. Él es el Dios todopoderoso, Él es el que maneja toda su creación, Él es el que la sustenta, Él es aquel que realmente está por encima de todas las cosas. El libro de Colosenses, capítulo 1 y versículo 17, se dice de que Él sustenta y sostiene todas las cosas de las cuales Él ha creado. Ahora, mis hermanos, ¿qué hacemos nosotros cuando tenemos obstáculos? ¿Qué hacemos nosotros cuando caemos en una situación de dificultad en nuestra vida? Quiero decirles que el pasaje que hemos visto y que vamos a estar estudiando, vamos a ver cómo la vida de José pasó momentos de mucha aflicción, de mucha preocupación. La pregunta es, ¿qué hizo José? Pero también, ¿cómo fue que Dios obró sobre su vida? Muchas veces cuando nosotros tenemos desafíos, obstáculos en nuestra vida, lo que muchas veces hacemos es tratar de evadir para no padecer. Tenemos delante de nosotros cosas que tenemos que hacer para poder llegar tal vez a un propósito, a una meta. Pero cuando nosotros vemos que aquella situación nos va a incomodar, va a producir en nosotros, dijéramos, hermanos, una situación donde no nos vamos a ver muy favorables, lo que muchas personas hacen es evadir. ¿Para qué? Para no padecer. Es decir, como se dice por ahí, se evita pagar el precio. Otras veces lo que hacemos es lamentarnos, decir a otros les va fácil y a mí parece ser que me está siendo de mucho obstáculo, de mucha dificultad, y entonces pasamos la vida quejándonos, pasamos la vida viéndonos a nosotros mismos y viendo que otros lo están logrando sus metas. Pero otra de las cosas que suele suceder, hermanos, es cuando pensamos que nunca vamos a salir de la mala condición en la que estamos y nos lamentamos y se nos hace eterno aquel estilo de vida, y entonces caemos pues en un gran desánimo y, ¿por qué no decir?, caemos en depresión. Pero cuando vemos, hermanos, cómo Dios guió a José, cómo Dios trató con José, este hijo de Jacob, ¿verdad? Vemos en la vida de José que habíamos visto su padecimiento, pero vamos a ver al final la victoria, y esto lo que nos lleva es a que nosotros cobremos ánimo en este tiempo de dificultades que estamos viviendo, mis amados hermanos. Es decir, estamos pasando una etapa de mucha incomodidad, de incertidumbre, no sabemos las cosas que van a suceder por delante, pero usted debe de saber lo siguiente: todo está bajo el control de nuestro Creador, de nuestro Dios. Los tiempos los tiene nuestro Dios. Lo que Él está haciendo está en las manos de Dios. Hermanos, Él es el que sostiene al que está en pie, y aún el que cae, Dios en su soberanía lo permite porque tiene un plan de por medio. Así que nosotros debiéramos de descansar, de decir, bueno, Señor, finalmente soy tu hijo, soy tu hija, tú habrás de tener cuidado de nuestras vidas. Lo que nos depara el futuro, todo eso está en tus manos soberanas. Habiendo dicho esto, quisiéramos que viéramos, ¿verdad? Algunos de ustedes son estudiosos de la palabra de Dios y no desconocen la vida de José. Sin embargo, hay otras vidas que aún pues no han conocido la historia, y por ellos tenemos que
hablar un poco acerca del contexto de lo que es la vida de José. Quiero decirles, hermanos, que hablar de la vida de José es hablar de los planes y de los propósitos de Dios. Es decir, hermanos, José prácticamente vino a ser un instrumento dentro del plan y dentro del propósito de nuestro Creador. Ya desde Abraham, Isaac y Jacob ya venía todo esto diseñado por Dios. Y estamos en la época de Jacob. Jacob fue una vida, ¿verdad? Que se casó con Raquel, con Lea, y entonces, hermanos, llegó a tener 12 hijos. Y de estos 12 hijos, José era de los de menor edad, por así decirlo, de los últimos. Y entonces, hermanos, Jacob le tenía gran aprecio porque José le nació en el tiempo de su vejez. En otras palabras, ya él ya estaba descansando de haber criado a todos los demás, a los que ya estaban grandes, y ahora se estaba deleitando con el hijo más pequeño, como lo era José. Pues entonces, mis amados, con la ayuda de la palabra del Señor, queremos incursionar en el entorno familiar de la vida de José. Bueno, como dijimos, hijo de Jacob y de Raquel. Raquel, hermanos, era una mujer muy hermosa que se reconoce en las Escrituras. En Génesis, en el capítulo 30, versículo 22 al 24, dice la Escritura que se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos, en plural, estamos hablando de varios. Pero dice, y concibió y dio a luz un hijo, y dijo, Dios ha quitado mi afrenta, y llamó su nombre José, diciendo, añádeme Jehová otro hijo. José, hermano, llegó a ser el hijo preferido de Jacob, algo que es un grave error dentro de la familia. Muchas veces los padres y las madres, cuando le preguntan, y de todos los hijos que usted tiene, ¿a quién quiere más? No, dice, yo los quiero a todos por igual. Pero allá en el fondo, algunas veces, algunos padres y algunas madres han cometido el error que aunque dicen eso, pero como que siempre tienen a un preferido. Ya sea porque, no sé, tiene las cualidades que le satisfacen en el corazón, ya sea al padre o a la madre, pero hay veces que se cae en el gran error de tener preferencia dentro de los hijos. Dice la Escritura en Génesis capítulo 37, versículo 3, y amaba Israel, es decir, que es el mismo Jacob, amaba a José y dice, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y de eso, dice, hasta le hizo una túnica de diversos colores. Bueno, José, hermano, en su crecimiento, en su desarrollo, sus demás hermanos, al ver de que era muy amado y querido por su padre, no dejaron de empezar a aborrecerlo. Así lo dice el versículo 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, dice que le empezaron a aborrecer y no podían hablarle pacíficamente. Lo trataban con dureza. Esa era una vida que realmente, hermanos, ya no le tenían en aprecio, a pesar de que era su hermano. Lo que hacía era, hermanos, maltratarlo, le hablaban duramente. Vea lo que dice el versículo 11 de ese mismo capítulo 37. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre no dejaba de meditar en estas cosas. Queremos hablar, hermanos, de las bendiciones de Dios que tenía sobre José. Dios le dio determinados dones. La gracia de Dios indiscutiblemente que estaba con José. Decimos esto porque le dio un don muy precioso, que Dios se lo dio, hermanos, porque lo iba a utilizar para llevar a cabo sus planes. Alguien diría, bueno, ¿y por qué Dios nos da dones, nos da talentos?
no es para que nosotros nos contemplemos con ellos, no es para que nosotros saquemos ganancias personales con las habilidades y los dones que Dios nos ha dado, sino, hermanos, decir: Señor, si tú nos has dado dones, si tú nos has dado talentos, que estos verdaderamente sean utilizados para llevar a cabo tu plan y tu propósito en mi vida, o ya sea en el lugar donde tú me has puesto. Decimos esto, hermano, porque Dios le dio un don que lo estaría utilizando Dios, como lo es el don de la revelación de sueños. Este fue un don dado por Dios. Aquí en Génesis capítulo 37 y versículo 5 dice que soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos más llegaron a aborrecerlo todavía por eso, sobre todo por el tipo de sueño que José soñaba. En el versículo 9 dice que soñó otra vez otro sueño y le contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia mí. Eso era para los hermanos de reproche, porque decían: este es lo que quiere que nosotros le vamos a servir a él, y más lo aborrecía. En fin, hermanos, Jacob, el padre de José, cometió algunos errores que algunos padres suelen, ¿verdad? O vamos a decir, quizás también uno cae y no se da cuenta. Así que, hermanos, hablamos todo esto con temor. Decimos, habemos padres que cometemos determinados errores, como por ejemplo, muchas veces, hermanos, amamos tanto a nuestros hijos que queremos que no sufran, que por lo tanto en su desarrollo le aliviamos muchas veces las cargas, y entonces no tenemos la oportunidad de que ellos puedan desarrollar sus habilidades o aprenderse a defender de los desafíos que nos trae la vida o que a ellos les va a traer. ¿Por qué? Porque muchas veces los padres suelen tener las comodidades, ¿verdad?, como para que sus hijos no puedan padecer. Muchas veces, amados hermanos, esos son grandes errores que los padres cometen. Y un ejemplo claro lo vemos aquí en la vida de Jacob y con cómo educó a José. ¿Qué hizo Jacob? Bueno, lo puso de supervisor a sus hermanos, siendo él el más pequeñito, hermano, siendo el menos adecuado para andar supervisando a sus hermanos cómo estaban trabajando o qué estaban haciendo. Imagínese usted, hermano, un muchachito supervisando a los hermanos mayores. Esto trajo pues más ¿verdad?, rencor para con ellos. Pero es un error que cometió Jacob. Génesis capítulo 37, versículo 14 dice: e Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. ¿Qué es eso? Una supervisión. Y lo envió, dice, del valle de Hebrón, y llegó hasta Siquem. Entonces vemos nosotros esta situación. Algo más. Aquí Jacob lo que hizo fue distinguir a José por encima de sus demás hermanos. Otro de los errores. Dice la Escritura, aquí en el versículo 3, amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Pero vea, y le hizo una túnica de diversos colores. ¿Y por qué no le hizo otras túnicas a sus demás hijos? Sino que a su hijo preferido lo distinguió haciéndole una túnica de colores muy bonitos. Dígame, hermanos, estaban los 11 y José con su túnica sobresaliendo, con los túnica de colores, y todos los demás vistiendo, a saber, llenos de polvo, el color del polvo. Estas cosas, mis amados hermanos, dañaron, ¿verdad?, a la vida de José. Mis amados hermanos, esto lo que trajo más adelante fue padecimiento y problemas en la vida de José. Cuando sucedieron estas cosas que vamos a narrar ahorita,
las encontramos en Génesis en el capítulo 37, se cree que prácticamente José tendría allí un aproximado de unos 17 años. Pero, ¿qué sucedió? Bueno, hermanos, que cuando José fue a donde estaban sus hermanos desde que lo vieron de lejos, que venían para ver qué hacían o cómo hacían y cómo estaban las ovejas, ya como existía en ellos el encono, cuando existía en ellos la envidia, el rencor, el verlo a él que estaba llegando como a supervisarlo, como que si fuera el jefe, hermanos, ellos dijeron, esta es la oportunidad que tenemos para deshacernos de José. La mayoría de los hermanos pensaron en matarle. Sin embargo, hermanos, otros prefirieron mejor, ¿verdad?, meterlo en un pozo donde no había agua y allí le metieron, ¿verdad? Y entonces, hermanos, algunos preferían matarle, pero otros, como Benjamín, dijeron no. Más adelante se dice, hermanos, que viene en ese desierto un grupo de vidas que va camino hacia Egipto. ¿Y qué hacen los hermanos? Lo venden a estas personas como esclavo para que lo puedan comerciar en Egipto. Y de esta forma José es llevado, hermano, como esclavo. Sus hermanos le quitan la túnica y la llenan de sangre, hermanos, de ahí de algún corderito, la llenan de sangre, llegan donde Jacob y lo que le dicen todos sus hijos a Jacob, que un animal feroz mató a su hijo. Esto evidentemente le trajo un gran dolor a Jacob. Su hijo amado ahora está muerto, por lo que le dijeron a sus hermanos. Entonces, esto se cumple. Esto lo puede usted ver en Génesis, en el capítulo 37, donde se nos narra lo que sus hermanos hicieron por él. Dice el versículo 4, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Así que, ¿qué comenzó aquí? Diríamos, hermanos, a partir de este momento empieza lo que llamaríamos el sufrimiento, el padecimiento, las dificultades con las que José iba a comenzar a, diríamos, hermanos, a experimentar. Pero volvemos y decimos, este sufrimiento no era un sufrimiento que Dios lo estaría pasando por alto. Dios habría de utilizarlo para formar el carácter. Muchas veces cuando no entendemos que estamos padeciendo o que muchas veces hasta son usados otros hermanos, ¿verdad? Y la manera como están siendo usados y nosotros no entendemos el propósito de Dios, lo que hacemos es reaccionar, ¿verdad? Fulano me miró mal, fulano no me saludó, y lo que hacemos es llenarnos de amargura, un rostro lleno de enojo. ¿Por qué? Porque estamos sintiendo que nos está afectando. Más, hermanos, si tan solo pudiéramos decir, mi Dios, tú estás usando, tú estás usando a esta persona para tratar con mi carácter, Señor. Tú estás tratando, Señor. Mis amados hermanos, José no lo sabía, pero Dios sí lo sabía. Y iba a empezar a tratar con estos padecimientos y estas dificultades, lo iba a ir formando en su vida. Bueno, el pasaje que nos dice que lo vendieron, lo encontramos en el versículo 18 al 20. Dice, cuando ellos lo vieron de lejos, antes de que llegaran cerca de ellos, conspiraron para matarle. Y dijeron el uno con el otro, ¡he aquí, que ahí viene el soñador! Ahora pues, venid, dice, y matémoslo, y echémoslo en una cisterna, y vamos a decirle a nuestro papá que alguna cosa mala, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Imagine qué malévolos los hermanos, ¿verdad?
Qué tremendo. Sangre de su sangre y hueso de sus huesos, pero no importó. Así que, ¿qué sucedió? Hermanos, que cuando pasaban los madianitas, dice, eran mercaderes. En lugar de matarlo, lo sacaron y entonces lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y de esa forma se llevaron a José a Egipto. ¿Qué veríamos nosotros aquí? Disciplinado por Dios. Pero alguien diría, hermano, pero qué mal hizo José para que Dios lo disciplinara. Es que miren, amados hermanos, la disciplina es dada de diferente forma. Muchas veces nosotros conocemos la disciplina como castigo por un error que se cometió. Y hay veces que Dios así lo permite. Vemos en la Escritura, en el libro de Hebreos, que dice que a los que Dios ama, dice, y los que toma por hijo, los disciplina. Pero el contexto, como está escrito en el libro de Hebreos, es una disciplina por un error o por una falla que cometió. Porque está diciendo, si vuestros padres os disciplinaron, dice, de la manera como lo hicieron, bueno, los padres lo hicieron porque estaba haciendo alguna cosa incorrecta. Pero entonces diríamos, esa es una manera de aplicar la disciplina. Es decir, es una disciplina que se llama disciplina correctiva. Así que gloria a Dios cuando nuestro amado Padre nos disciplina de manera correctiva. Pero también hay otro tipo de disciplina y es la disciplina formativa. En otras palabras, ¿verdad? Dios nos somete a ciertas situaciones que nos van a incomodar. Pero nosotros podemos decir, o la evado, me hago mejor, no quiero de esta forma y lo voy a tratar de hacer de otra forma. Entonces, hermano, el problema es que no se va a cumplir el propósito. Pero cuando somos disciplinados y decimos, Dios lo está permitiendo, eso quiere decir que Dios está cumpliendo su plan y su propósito. Mis amados hermanos, es lo que realmente se iba a llevar a cabo en la vida de José. Vemos nosotros en la Escritura cómo es que fue vendido a Potifar, ¿verdad? Uno de los sobresalientes en Egipto, y allí en ese lugar, hermanos, él comenzó, ¿verdad?, a trabajar de sirviente. En otras palabras, la túnica de colores se fue por un lado y se puso la túnica de sirviente. Esa no tenía colores, hermano, porque la túnica era para ir a trabajar, ya no era tanto para lucir. Era otro tipo de delantal. Ya allí no había nada de vanidad en todas esas cosas. En todo eso Dios trata también con uno. Trata con la vanidad, trata con el orgullo, trata con el egoísmo. En fin, mis amados hermanos, Dios nuestro Padre es nuestro formador. Si usted se ha puesto en las manos de Dios, créame, Dios habrá de formar el carácter de su Hijo Jesucristo en usted. Así que vamos a ver aquí este aspecto de lo que es la disciplina por parte de Dios. Jacob trató de evitar que José no tuviera esas congojas, no pudiera ser maltratado y lo estaba tratando de otra forma. Pero Dios dijo, esa no es la manera correcta de formar la vida de un joven. Si yo voy a usar a esa vida, debo de saber que esta persona necesita otro tipo de disciplina. Jacob no lo disciplinó. Usted sabía, hermanos, que los israelitas tenían por obligación disciplinar a sus hijos. ¿Qué decimos nosotros en relación con eso? Por lo menos habían 4 cosas que un padre judío tenía que hacer con su hijo como disciplina. Número 1, que conociera la ley de Dios. Es decir, que conociera la voluntad de Dios. Número 2, que su madre le enseñara a leer, ¿verdad? O sea, que aprendiera a leer.
Pero aparte de eso, su padre tenía que enseñarle a que aprendiera un oficio. ¿Ve? No lo iba a dejar así nada más de que anduviera supervisando y viendo por allá. No, tenía que aprender un oficio. Y ya cuando llegaba a la edad adulta, bueno, los padres tenían que buscarle una esposa. Esa era la responsabilidad de un padre hebreo, de un padre judío. Pero entonces, como con José, Jacob trató distinto, ahora quien le toca disciplinar de manera formativa a José era nuestro Dios. Así que, hermanos, vemos nosotros ya en el capítulo 39, ¿verdad? Cómo es que José comienza a trabajar en la casa de Potifar. Y prácticamente José en esa casa iba a aprender por lo menos 3 tipos de disciplina. 3 tipos de disciplina. La primera disciplina, la disciplina de ser siervo. Muchas veces, hermanos, nosotros dentro de la iglesia se nos olvida que somos siervos. Y somos siervos del Dios Altísimo. Y en ese desarrollo del oficio como siervo, Dios va a tratar con nuestro carácter. Si la persona como servidor no está consciente, quiere servir a Dios, pero no está consciente de que para servirle a Dios el carácter debe de ser formado, hermano, no entiende lo que es la vida de ser un siervo. Entonces, José, dijimos, cambia su túnica de colores por la de un mantel, por la de un delantal, la de un criado. ¿Qué hizo Dios? Bueno, Dios prácticamente lo obligó a conocer lo que es el valor del trabajo, porque allá no estaba trabajando, allá estaba de supervisor. Aquí va a estar de trabajador. O sea, va a trabajar, va a tener que remangarse y entrar al oficio. También era un momento, en ese momento, de aprender lo que significa la humildad. Hay veces, hermanos, que las personas, como se han desarrollado en posturas de gerenciales y todo eso, jamás fueron discipulados ni disciplinados como servidores. Y muchas veces eso, hermanos, daña su propia vida y entonces los planes y propósitos también del Señor. Es decir, aquí debería de aprender lo que se llama la disciplina del siervo. Aprendió o estuvo aprendiendo la humildad y también la importancia de saber tomar y obedecer órdenes. Porque muchas veces, hermano, estamos acostumbrados a mandar, a ordenar, mas no que se nos ordene, mas no a obedecer lo que alguien nos está diciendo que quiere que se haga. Entonces, aprender obediencia, hermano, eso es una escuela. Porque usted puede obedecer, pero de mala gana. Usted puede obedecer, pero allá con incomodidad. Pero cuando usted dice, yo lo estoy haciendo como para el Señor, la obediencia se hace con gozo y la obediencia se hace con gusto. José llegó a aprender eso, hermanos. También a ser fiel, a poder administrar las cosas. Hay muchas veces cuando hay mucha abundancia, ¿verdad? No se tiene el cuidado de administrar incluso las cosas que son pequeñitas. Hermanos, por causa de la amplitud del estudio, no quiero pues hacer uso de varios pasajes de la Escritura que nos traen enseñanza en cada una de estas cualidades, como por ejemplo el valor del trabajo, como lo es el aprender la humildad, como lo es saber obedecer y recibir órdenes y también ser un buen administrador. Otra disciplina que diríamos que cuando estudiamos la vida de José es la disciplina del dominio propio. ¿Por qué decimos esto, hermanos? Porque una de las cosas que luchamos y batallamos todos los hijos de Dios son, hermanos, con las tentaciones de la carne, los apetitos de la carne. Quiero decirles, hermanos, que en el capítulo 39, aquí donde José está trabajando en la casa de Potifar,
Bueno, encontramos que hay un momento en que Potifar mira que realmente José es un hombre diligente, es un hombre en el cual se puede fiar, y entonces le delega prácticamente a José todas las obligaciones y todos los deberes que tiene esa casa o el trabajo que se lleva en ese lugar. Todo se lo deja en manos de José. Imagínense qué formación la que él tuvo para que Potifar pudiera poner toda su confianza en él. Es porque había llegado a un crecimiento de siervo. Había entendido el corazón de lo que es un siervo de Dios. En un momento dado, Potifar sale y queda su esposa. Recordemos, mis amados hermanos, que la mamá de José describe la escritura allá, ¿verdad? En el mismo Génesis nos habla de que Raquel era una mujer bella, era una mujer hermosa. Así que ya se imaginan ustedes qué tipo de persona era José. Ha de haber sido un joven atractivo, que esta mujer, la mujer de Potifar, lo deseó, lo codició. Y en repetidas ocasiones le invitaba a que durmiera en la cama. Esto es para que tuviera intimidad sexual, ¿verdad? Para los que pudieran comprenderlo más claramente. Y en todo esto, José siempre se negó. En todo esto siempre José realmente lo que hizo fue rechazar. Usted se puede imaginar, José, la edad que tendría. Estamos hablando de un joven hermano, donde pues internamente, físicamente tiene todas las facultades que tiene un joven. Tiene esa fuerza, esos deseos que están allí. Sin embargo, José tuvo que aprender a tener dominio propio. Como decía Pablo, a no proveer para la carne. O como dijo el apóstol Pablo allá en Timoteo, aprender a huir de las pasiones juveniles. Muchas veces, hermanos, cuando se cae en una vida promiscua, sexual, siendo joven, no teniendo respeto de su cuerpo, en el sentido, hermano, de tener relaciones incluso con las que no son su esposa. Esto la Biblia le llama fornicación. Mis hermanos, Dios no desarrolla en esa persona el plan y propósito que Dios tal vez había tenido diseñado para él, o lo atrasa, porque finalmente en algunos casos hasta Dios los descarta. Puede ver usted un pasaje similar a esto que estoy diciendo en Proverbios capítulo 22, versículo 29, donde la vida que anda viviendo una vida de locura de esa forma, hermano, no va a ser promovido, no va a ser, sino por el contrario, va a ser desechado. Bueno, entonces, hermano, decimos, Proverbios 25, versículo 28. Entonces, José tuvo que aprender de parte de Dios la disciplina del dominio propio. Pero ¿qué más habría de aprender como disciplina? Mis amados hermanos, cuando esta mujer de Potifar vio el rechazo, porque dice que la mujer lo asediaba, y José lo que le dijo: mira, todas las cosas tu esposo me las ha encomendado. Pero vea qué tremendo cómo José era una vida que Dios le había puesto en su corazón, un temor hacia Dios, porque todo esto proviene de Dios, mis amados hermanos. Es Dios allí con José, es Dios guardando su vida. Y cuando esta mujer le acechaba, finalmente José le dijo estas palabras en Génesis 39, versículo 9. No, José le dijo a esta mujer: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto que tú eres su mujer. Pero vea las palabras de José. ¿Cómo pues haría yo este gran mal? Y fíjese lo que dice: y pecaría contra Dios.
¡Qué tremendo! A esta altura, José, Dios le ha dado un corazón temeroso de Dios. Todo esto proviene de Dios, mis amados hermanos. Tener temor. Si hay una de las bendiciones que debemos de pedirle, rogarle a nuestro Padre, no quites el temor de mi corazón. No quites tu santo temor. No apartes tu santo temor. Hermanos amados, la vida que vive en el temor de Dios es considerado como un hombre sabio. Como un hombre sabio. Sea usted, amado hermano, amada hermana, una vida que le pida a Dios, que le pidamos a Dios, Señor, no apartes de mí tu temor. Que tu temor siempre esté conmigo. Y si en el momento que no hay temor, entonces volvámonos al perdón y decirle, perdóname, Señor, si en un momento dado de mi corazón se ha apartado tu temor, pero vuelve tu temor. Una vida con temor de Dios, mis amados hermanos, es una vida que no va a cometer errores en su vida. Que Dios sea bondadoso con nosotros como lo fue con José. José tenía un corazón temeroso, dijo, ¿cómo voy a cometer esta gran falta? Y la voy a cometer contra Dios. Y así fue que esta mujer, hermanos, agarró las ropas de José, se las arrebató y entonces comenzó a gritar y a decir que como que José había querido violarla. Cuando llegó Potifar, hermanos, esta mujer le habló a su marido y lo que hizo el marido fue meterlo a la cárcel. Aquí viene otra área, aquí viene otra etapa de la disciplina del Señor. Y es lo que yo le llamaría, hermanos, la disciplina del sufrimiento. Fíjese qué tremendo. José venía de padecer de sus hermanos. Sus hermanos habían levantado contra él. Y ahora tiene que ir a la cárcel. José cayó en una condición, en una trampa. Pero ¿saben qué es lo que yo veo, hermanos? Yo no veo en la Escritura que José se haya puesto a discutir con Potifar, que José se haya puesto a pelear con la esposa y decirle, no, eso es una mentira. No, mira, Potifar, tu mujer me codiciaba, tu mujer me asediaba y tu mujer fue la que me... Fíjese que no hizo eso José. ¡Qué tremendo, hermanos! No sé si estará escondido entre las letras, pero no veo eso. No veo que José se pusiera a justificarse. Finalmente fue a la cárcel y ahí en la cárcel, hermano, prácticamente la Escritura nos muestra como que si él fue olvidado en la cárcel. Se encontró al que le daba vino a Faraón y al panadero. Y les fue útil a ellos porque les adivinó el sueño que ellos dos habían tenido y que se cumplió. Pero la Escritura dice que se olvidaron de que José estaba en la cárcel. ¿Pero qué sucedió? Bueno, hermanos, aquí sucede de que se cumple lo del sueño de José con el panadero y del vino. Pero hagamos a un lado a eso. Recordemos, hermano, que está José en la etapa del sufrimiento. ¿Verdad? Hay vidas, hermanos, que evaden el sufrimiento. Lo evaden por el dinero que tienen, por las influencias que tienen. Lo evaden, hermanos, porque tienen la facilidad de poder evadir el sufrimiento. ¿Verdad? Mas no se dan cuenta de que Dios dentro de su plan pues está dando una provisión quizás de un sufrimiento temporario para que el carácter de Dios sea formado en sus vidas. En este caso, hermano, vemos a un José que no podía evadir el sufrimiento, estaba allí, no lo evadió con sus hermanos, no lo evadió en este caso con lo de Potifar, y entonces aquí está en la cárcel y como dijéramos, pareciera ser que está viviendo una vida de olvido. Ahora, la pregunta sería aquí, ¿qué actitud habría tenido José
en el tiempo que estuvo en la cárcel. No lo vemos que haya dicho, es que Dios se olvidó de mí y por qué estoy padeciendo. Miren, otros que han cometido fechoría, eso se les va bien. Y yo, que soy una vida bien portada, todo como estoy sufriendo. José jamás le vemos expresando esas palabras. Me recuerda lo que decía el apóstol Santiago, allá en el capítulo 1, versículos 2 y 4, cuando dijo, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe lo que hace es producir paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Hermanos, los problemas o sufrimientos enfrentados, ¿verdad?, en nuestra vida podemos hacer dos cosas: o quejarnos, llenarnos de amargura, o traerlos al Señor. Traer esta situación difícil al Señor y que el Señor pueda fortalecernos y darnos ánimo. Finalmente, hermanos, José había pasado por la disciplina, dijéramos, de la formación del siervo. Por la disciplina, dijéramos también, hermanos, de lo que es el dominio propio, de no caer en los apetitos de la carne, pero también había pasado por la disciplina del sufrimiento. Finalmente, hermanos, cuando ya esta vida estaba preparada, Dios levanta esta disciplina y teniendo a José formado por la mano de Dios, ahora va a permitir que se cumpla el plan y el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque la condición postrera de José habría de ser totalmente un contraste a su vida de padecimiento y de sufrimiento. Comenzamos a ver entonces, hermanos, cómo la profecía de Jacob se da en cumplimiento cuando habló allá en Génesis capítulo 49. Porque dice, rama fructífera es José, versículo 22, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. ¿Qué es el muro? El muro es un obstáculo. ¿Qué es el muro? El muro es algo que se opone. Sin embargo, hermanos, por la bendición de Dios, porque Dios así lo quiso en su soberanía, usó a José. Y ese muro, en lugar de ser un muro de realmente para detenerlo, sirvió para formarlo. Porque él, en lugar de quedarse abajo del muro, se subió encima del muro. Por arriba del obstáculo, por arriba de lo que se oponía, Dios lo bendijo y le dio una capacitación como para decir, no te vas a quedar debajo del muro, sino que subirás por el muro. Aquí es donde dice la Escritura que su arco se mantuvo poderoso, sus brazos se fortalecieron y su vida finalmente fructificó. Pero toda esta bendición no la logró, hermanos, José. Esto no lo hizo por él. Él podría en un momento decir, esto yo lo hice, esto yo he pasado por esto. No, amados hermanos, aquí es donde se manifiesta la mano poderosa y la mano soberana de Dios. Aunque José no entendía lo que estaba pasando, pero Dios era el que estaba obrando sobre su vida. ¿Cuál, hermano? Vamos a ver aquí a un José que de repente Dios lo bendice, lo saca de la cárcel y lo lleva delante de Faraón. Faraón ha tenido un sueño, una pesadilla que no entiende qué pasa. Ha soñado con 7 vacas gordas, hermosas, preciosas. Pero de repente aparecen 7 vacas flacas que destruyen a las gordas. Y nadie de los que están allí sabe revelar el sueño del faraón. Entonces, hermanos,
El que repartía el vino se recordó que José estaba en la cárcel y le dijo: Faraón, cuando yo estuve en la cárcel castigado por usted, yo conocí a un muchacho que me adivinó exactamente lo. Dijo yo: tráiganlo, vengan, que él Y efectivamente, vemos que José le revela y le dice: Faraón, los dos sueños que usted ha tenido son la misma cosa. Vienen 7 años donde Egipto va a fructificar, va a haber mucha riqueza, pero tras estos 7 años vienen otros 7 años de calamidad, de sequía, donde no va a haber nada. Entonces Faraón dijo: ¿y qué tengo que hacer? Búsquese una persona, le dijo, que sea capaz de poder administrar todos los frutos que van a haber, para que cuando venga el tiempo de escasez, la abundancia que se tuvo pueda suplir a los necesitados. Faraón dijo: ¿y qué hombre va a haber? Dijo: ¿quién va a ser alguien tan sabio si la sabiduría de Dios está sobre ti? Y mandó a quitar el anillo del faraón, se lo puso en las manos, en el dedo de José, y comenzó a proclamar por todo Egipto. Le dijo: tú serás después de mí la persona más grande. Y dice la Escritura que todos se arrodillaban delante de José, porque entonces reconocían de que el faraón lo había exaltado. Eso usted lo puede ver aquí en el capítulo 47, donde se nos habla de la palabra, que dice que él fue y se proclamó que José habría de ser la vida, ¿cómo se llama? Después de Faraón sería la persona que más adelante, pues hermanos, diríamos, tendría poder en ese lugar. Hermano, lo que sucedió es que finalmente se cumplieron estas cosas y José fue levantado como un gran líder. Más adelante, hermano, José es usado para que su padre y sus hermanos, pasando una gran necesidad de hambruna, él pudiera suplir las necesidades de su familia y de su padre. ¿Qué vemos aquí? Pues vemos a un José en otra condición, levantado, exaltado. Pero quiero decirles, hermanos, que todo esto no lo hizo José. Todo esto lo hizo nuestro amado Padre Celestial. Todo esto lo hizo nuestro Dios. Es Dios el poderoso. El mérito no lo tiene José. El mérito lo tiene nuestro Dios. Porque fue Dios quien paso por paso fue marcando el plan y propósito. Mis amados hermanos, el mérito y el éxito se debe a que José llegó a ser también una vida temerosa de Dios. Y el mérito se lo damos a Dios, porque fue Dios, hermano, el que estaba con él. Dice Génesis 39, versículo 2, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. El Dios de Jacob, hermano, fue el que hizo todo esto. Dice aquí en el capítulo 49 y versículo 25, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos del vientre. Jacob le está profetizando a su hijo José y le está diciendo: tú serás bendito, pero por Dios. No fue por las habilidades de José, fue por la mano poderosa de Dios. Dios, hermanos, prácticamente desde antes ya había empezado a pastorearlo, y por supuesto José, hermanos, sin
tenía un corazón que Dios se lo había dado también, se había dejado pastorear, porque no todos se dejan pastorear. Dice, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Ese fue quien estuvo pastoreando a José, hermano. ¿Y usted se quiere dejar pastorear? ¿O quiere ser una oveja independiente? Hermano, que Dios nos dé un corazón donde digamos, pastoréame, Señor, sé tú mi pastor. Qué hermoso, hermano. Dios logró al final establecer a José y lo estableció como que alguien, como quien lo pusiera en una roca. Mire lo que dice aquí el versículo 24. Mas su arco se mantuvo poderoso, los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. Dice, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Dios es poderoso, mis amados hermanos. Todo lo que está pasando, no lo entendemos, ¿verdad que no lo entendemos, hermano? Con todo eso, no se le olvide, Dios está detrás de todo esto. Por lo tanto, a Él sea la gloria, a Él sea la alabanza. Todas estas cosas están en las manos de nuestro Dios. Lo que debemos de hacer es rendirnos a las manos del Señor. Señor, esto que está pasando nos incomoda, nos mueve los planes que tenemos, pero Señor, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre, tú sabes lo que estás haciendo. Solo concédenos descansar en tu soberana voluntad y permitir que tú seas Dios sobre nuestras vidas. Que a ti sea la gloria, Señor. Hermanos, José llegó a ser bendecido, pero bendecido no por sus estrategias, sino bendecido por la mano poderosa de Dios. José fue rama fructífera por encima del muro. Hermano, estas cosas son las dificultades que usted y yo estamos viviendo, son muro, son obstáculos. Pero no para que usted se detenga, no para que usted se mire a sí mismo, no para que las evada, sino que diga, Señor, dame la gracia, que sean utilizadas para la formación del carácter de tu Hijo en mi vida. Señor, cumple tu propósito en mí. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, quisiera que oráramos sobre esto, porque entendemos que estamos pasando dificultades y necesitamos la sabiduría de Dios. Padre precioso, queremos darte las gracias por esta gran ilustración, no tanto de la vida de José, sino de tu vida, Señor, porque eres tú el que hiciste todo esto. No fue José, no fue Jacob, ni siquiera los hermanos. Todo esto estaba dentro de tu plan y tu propósito. Lo que sí había necesidad era la formación de la vida de José. Y esto nos enseña, mi Dios, de que también nosotros somos llamados a ser formados, a que tú formes tu carácter en nuestra vida, que nuestro carácter, nuestra personalidad disminuya y que aparezca el carácter y la personalidad de tu Hijo amado. Que esta sea la oración de mis amados hermanos que están oyendo y viendo esta presentación. Que su deseo sea, Señor, forma tu carácter en mí, no mi carácter, no mi personalidad. Y que todas las cosas que están pasando a mi alrededor y que han de acontecer, las tome, no para darle culpas a las demás personas, no para darle culpas al gobierno en el que estamos viviendo, sino para decir, tú estás detrás de todo esto, Señor. Así que en tus manos nos encomendamos. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén y amén.